Hola a todos, vamos a ver ahora lo que sería una pequeña píldora, ¿no?, complementaria al primer tema de esta asignatura, relativa a lo que sería la criminología como ciencia empírica. Concretamente, pues habría que empezar por los orígenes. ¿Qué se entiende como criminología? Bueno, pues realmente aquí tendríamos que hacer una doble distinción. Lo primero es en cuanto a la criminología como ciencia y lo segundo es en cuanto a su objeto de estudio. Pues bien, nosotros sabemos que el crimen ha existido desde siempre, ¿vale? Desde que se produce el primer hecho antisocial, porque evidentemente el crimen lo relacionamos con cualquier hecho antisocial, sea o no delictivo. Ahora bien, cuando hablamos de la criminología como ciencia, nos tenemos que remontar a lo que sería mitad del siglo XIX, de la mano principalmente pues, de autores como Lombroso, cuando ya empieza, ¿no?, ese tratado experimental del hombre delincuente. ¿Vale? En este caso, pues bueno, y tomando la criminología como marco de referencia, lo cierto es que sería una ciencia empírica e interdisciplinar, ¿vale?, porque sabemos que bebe de distintas disciplinas científicas, basada en 4 elementos fundamentales, que serían el delito, el delincuente, la víctima y los medios de control social, tanto de tipo formal como de tipo informal. En este caso también tenemos que hacer una pequeña distinción, y es la siguiente. Nosotros hacemos alusión al crimen como un concepto más genérico, un concepto relativo al hecho antisocial, mientras que el delito lo dejamos para aquellos crímenes que sí están tipificados en la norma vigente. Por tanto, habrá crímenes que no son delitos, pero todo delito, por ser en sí mismo un hecho antisocial, va a ser un crimen. Dicho de otro modo, nosotros podemos hablar de una infracción administrativa como un hecho antisocial, pero un hecho antisocial que no va a ser delictivo, precisamente por ser o por tratarse de una infracción administrativa. Además, en cuanto a los agentes, tenemos el delincuente y tenemos a la víctima, es decir, tenemos al victimario, ¿vale?, y tenemos propiamente a la víctima. A nivel penal, a nivel jurídico, esos conceptos son mucho más exactos, ¿no? A nivel terminológico, tienen unas especificaciones, que sería el delincuente es el sujeto activo y la víctima sería el sujeto pasivo o aquella persona a la que se ven vulnerables esos bienes jurídicos. En cualquier caso, si bien el delito se ha estudiado desde siempre, el delito, el crimen en general, sabemos que la victimología propiamente, nace prácticamente un siglo después del estudio de la criminología como ciencia empírica. A este respecto, pues volvemos a hacer alusión a lo que hemos mencionado, ¿no? Dice el delito, el crimen y la víctima. ¿Cuál sería esa relación entre estos 3 componentes? Sabemos que el delito, tal y como lo define el Código Penal, la legislación nacional, alude a una acción u omisión, ¿vale?, dolosa o imprudente, que viene a estar penada por la ley, ¿vale? Esa punición por parte de la normativa es lo que precisamente da garantía, ¿no?, en cuanto a la consecuencia jurídica a imponer, en cuanto que efectivamente hablamos de una seguridad jurídica sobre la base de ese principio de legalidad. El crimen es todo aquello que afecte a esos valores reconocidos y aceptados por la sociedad. Evidentemente va a tener un matiz de subjetividad mucho mayor que lo que tenía el delito. El delito, al fin y al cabo, es lo que objetivamente viene a estar presente en la norma vigente, con independencia de que al final, pues esa consecuencia jurídica dependerá del arbitrio del juzgador. Dicho lo anterior, lo cierto es que el crimen va a constituir la antesala de lo que después se va a tipificar en la norma, ¿vale? Somos testigos, pues, de distintos acontecimientos sociales que han demandado una mayor punición para ciertos ilícitos, ¿vale? Pues esos son precisamente ese contexto marca la antesala de lo que el legislador va incorporando posteriormente en la norma. En cualquier caso, ¿qué hipótesis nos podemos encontrar en base a estos 3 elementos? Pues podemos encontrarnos principalmente la hipótesis que hemos mencionado antes, en el sentido de que no todo crimen va a ser delito, pero sí todo delito va a constituir un crimen por ser efectivamente un hecho antisocial, ¿vale? Y que también podemos encontrar víctimas de crímenes, pero que no sean hechos delictivos, ¿vale? Por ejemplo, podemos hablar de los procesos de autovictimización en el que una persona se autolesiona o una persona que se mete al mar sin saber nadar, ¿vale? Al final la responsabilidad es propia, ¿vale?, es suya, igual que el proceso de autolesiones, ¿vale? Hablamos de un hecho que evidentemente es antisocial, pero que en ningún caso va a ser punible por la norma vigente. En cuanto a las ramas de conocimiento de las que bebe la criminología, pues podemos encontrar diversas disciplinas.
En cualquier caso, pues se traen a colación lo que sería la antropología, la psicología, la sociología, la biología y la penología. ¿En qué afectaría cada una de ellas o cómo cada una de ellas podría influir, ¿no? O dar un toque personal a lo que serían las ciencias criminológicas? Por ejemplo, en el caso de la antropología, pues es bien sabido que de cara a la investigación criminal, pues interesan los restos óseos, ¿no? Ahí la antropología también tiene un papel fundamental. O de una manera más presente de lo que sería la victimización en base a la pertenencia a ciertos grupos o a ciertos colectivos, comulgando de este modo con lo que sería la sociología propiamente, ¿no? En el campo de la sociología, pues tenemos también lo que serían los grupos minoritarios como colectivos de especial vulnerabilidad. Un ejemplo de ello en relación a tipos delictivos podría ser en lo que respecta a los delitos de odio, ¿vale? El discurso de odio, al hate speech, o principalmente a partir de pues, ciertas circunstancias o situaciones sociales, por ejemplo, marcadas por lo que serían los atentados terroristas, ¿vale? Donde afianza o agudiza el mayor número de este tipo delictivos, principalmente a partir de medios no tradicionales como sería el ciberespacio. En cuanto a la psicología, pues bueno, sabemos de sobra lo que sería la relación entre la psicología y la criminología. De hecho, en muchas ocasiones es muy difícil delimitar lo que estudia una y lo que compete a la otra, ¿vale? Pero principalmente, bueno, pues nosotros hablamos de esa variable más de personalidad, ¿no? O de factores que pudieran incidir en la comisión de ese ilícito. Por ejemplo, hablando de la psicología y del concepto penal o concepto jurídico, mejor dicho, de imputabilidad, pues a nosotros nos interesaría saber el modo en que el sujeto actuó, ¿vale?, en el momento preciso de cometer ese ilícito, es decir, si lo hacía bajo una facultad intelectiva cognitiva o volitiva presente o efectivamente esas estarían anuladas, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la cuestión de imputabilidad e inimputabilidad. Pues de cara a la valoración de esa responsabilidad criminal, a mí lo que me interesa saber es no solamente la presencia de un diagnóstico clínico en el caso de darse, sino también posible sintomatología disfuncional que pudiera llevar al sujeto a actuar en ese sentido. También tenemos el caso de la biología, donde pues bueno, ciertas bases a nivel de neurociencia pudieran explicar ese comportamiento violento del sujeto, e incluso la penología, ¿no? La penología va a ser pues básicamente esa consecuencia jurídica que en términos generales se le va a aplicar al individuo, ya sea una consecuencia jurídica en el sentido de pena por la comisión de un delito, como una medida de seguridad privativa de libertad, por ejemplo, en el caso de un estado peligroso. En cualquiera de los casos, si nos vamos a una perspectiva un poquito más jurídica, que la tenemos en la parte de la derecha, la diapositiva, vemos también pues, la influencia de lo que sería el ámbito más procesal y el ámbito pues, penitenciario, ¿no? Dentro de la parte pues, más criminológica y de esa intersección o relación entre lo que sería el delincuente y la víctima, ¿vale? La víctima como objeto de estudio propiamente de la victimología, pero parte también de uno de los elementos de la criminología. En el ámbito procesal, pues bueno, la protección a la víctima; en el ámbito de la penología, la posibilidad de incremento de pena dependiendo o disminución de la consecuencia jurídica dependiendo de esas características que hemos mencionado del sujeto activo; y en el ámbito penitenciario, bueno, pues efectivamente los programas que se tienen que aplicar, ¿vale?, de cara a esa rehabilitación y reinserción social conforme a los fines constitucionales del 25.2. ¿Vale? En estos casos, bueno, pues sí que interesa de cara al ámbito criminológico esa valoración de la peligrosidad o más concretamente la valoración del riesgo de reincidencia. Aquí tenemos lo que sería una comparativa entre la criminología y la victimología, ¿vale? La criminología es la ciencia mucho más general y la victimología sería una disciplina científica integrada dentro de la criminología. La criminología presenta esa autonomía, pero no independencia respecto a otras ciencias de las que bebe o se alimenta, se retroalimenta, ¿vale? Por eso su carácter interdisciplinar. Por su parte, la victimología también goza de cierta autonomía por el objeto que tiene tan específico, ¿vale?, pero depende en cualquier caso de las ciencias criminológicas. El objeto de estudio, como vemos en la primera, serían los 4 elementos ya mencionados, mientras que en el ámbito de la victimología nos centraríamos de manera exclusiva en lo que es la figura de la víctima, ¿vale?, en base a diferentes factores que tenemos que ir analizando, por ejemplo, procesos de victimización, relación con el victimario, programas de prevención, etc. En cuanto a la investigación, ambas comparten un diseño de investigación científico sustentado en lo que sería una metodología empírica.
En cuanto a la recompilación de datos, pues tanto la criminología, mediante estadísticas delictivas, como la victimología, mediante las encuestas de victimización, nos ayudan a obtener esos datos más próximos a las cifras reales, ¿vale? Sabiendo en cualquier caso que siempre estará pues la denominada o conocida como cifra negra. En cuanto a las fuentes de saber, ya hemos visto que serían distintas las disciplinas que ayudan, ¿no?, a la criminología, lo que también afectaría, lógicamente, a la victimología, por entender que dicho elemento estaría propiamente integrado dentro de las ciencias criminológicas. Y finalmente, en relación al objeto, a los fines propiamente, pues encontramos en la criminología diversos fines, al igual que ocurriría con la victimología. De manera específica, en relación a la criminología, pues tenemos pues las funciones genéricas orientadas a todos aquellos factores que guarden conexión con el delito, ¿vale? Mientras que en la victimología pues lo haría, pero con la figura de la víctima de manera específica. No obstante, eso estaría en interrelación con lo que sería la figura del delincuente. Por ejemplo, cuando yo tengo que aplicar una orden de alejamiento en la figura del delincuente, evidentemente en quien va a repercutir esa protección es en la víctima. Por tanto, lo que vemos es una interrelación entre ambos elementos, entre ambas figuras. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.